Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos de YouTube e Instagram. Aquí vamos a ver nosotros la medición de la resistencia eléctrica. Esta práctica continúa de la anterior que vimos, donde analizamos la ley de Ohm. Vamos a ver aquí cómo medimos la resistencia eléctrica. Para esto vamos a usar el medidor. Aquí tenemos el medidor digital ya calibrado en ohmios, ¿verdad? Para medir la resistencia. Lo único que tenemos que hacer es desconectar la fuente de alimentación para poder medir la resistencia eléctrica. En este caso vamos a desconectar el amperímetro y colocamos el puentecito aquí entre estos dos puntos para tener el circuito completo, ¿verdad? Todo esto es positivo, todo lo rojo es positivo, como explicamos anteriormente, y todo lo amarillo es negativo. Entonces, para poder medir la resistencia, ya ustedes saben que la resistencia eléctrica es la oposición al paso de la corriente eléctrica que tiene un circuito. En este caso podemos medir la resistencia del circuito, es decir, de los cables, y también podemos medir la resistencia del componente, es decir, de la carga eléctrica. En el caso de que sea una resistencia de carga con factor de potencia unitario, 100%, que más adelante vamos a aplicar el concepto del factor de potencia, cuando una carga trabaja al 100%, cómo se produce. En este caso podemos ver el valor de la resistencia de una lámpara incandescente como esta. Estas son lamparitas incandescentes, ¿verdad? En el caso de una bobina, podemos ver la resistencia de su bobina. Podemos medirla como reactancia inductiva, que esta se mide en ohmios, ¿verdad? De manera tal que en este caso sencillamente, como ya tenemos el medidor calibrado en ohmios, ¿verdad? Está en ohmios. Él está en forma automática, va a elegir su propio rango, en este caso próximo mayor a la medición, ¿verdad? El valor real de la medición. Aquí lo único que tenemos que hacer es conectar el medidor, en este caso en el punto que alimenta una lámpara y en el otro punto que alimenta la otra lámpara, en este caso en el positivo y el negativo. Con la energía desconectada, ¿verdad? A través de este pulsador, no hay energía en el circuito, en esta parte no hay energía, pues podemos hacer la medición. Si hubiera energía, si yo pulso aquí en este pulsador y mando voltaje a través del circuito, se va a encontrar con estos dos puntos. Por lo tanto, va a haber un cortocircuito porque el medidor tiene una batería. Al tener una batería, está enviando una señal de voltaje a la carga para poder medir la resistencia. En este caso tenemos un valor de 5.1 ohmios, que sería el valor de esta carga que está aquí, solamente de esta. ¿Ok? Solamente de esta. Si yo desconecto esta de aquí y la conecto aquí en esta, vamos a ver cuánto mide. En este caso podemos ver el valor también aquí y ahí está, nos va a medir 4.5 ohmios. Esta lamparita que está aquí, esa mide 4.5 ohmios. Vamos a ver la otra. Conectamos aquí en sus dos extremos, entrada y salida, y esta mide 4.5 ohmios. 4.5 ohmios. Vamos a ver la otra. En este caso conectamos aquí y esta la conectamos aquí y ahí tenemos el valor de 5.4. Es decir que la lamparita tiene un valor, en este caso de ohmios, diferente una de otras, ¿verdad? Algunas son iguales, otras son diferentes. Por eso los valores de corriente de ahorita nos dieron un poquito diferente, porque cuando las corrientes son, las lámparas, la resistencia de las lámparas son constantes, es decir, que tienen el mismo valor, pues los valores de corriente deben tener el mismo valor si aplicamos el mismo valor de voltaje. Es decir, que todo es constante. Pero en este caso vemos que hay alguna pequeña variación entre los valores de la resistencia de la lamparita. Por lo tanto, eso nos hace que tengamos valores diferentes en algunas mediciones que hayamos medido de corriente. ¿Ok? De esta manera yo puedo medir perfectamente el valor de la lamparita. Si quiero, por ejemplo, medir dos lamparitas, nada más tendría que conectarla en serie. Para eso yo voy a desconectar aquí estos puentes. Voy a desconectar y voy a hacer una conexión en serie de dos lamparitas para medir el valor de la resistencia de esas dos, solo de esas dos. ¿Ok? Vamos a medir, vamos a quitar todos. Ahí están, estoy quitando todos. Muy bien, ya tenemos las cuatro lámparas desconectadas. Estos puentes que están aquí son para, como ustedes saben, para tener voltaje en toda esa línea, hasta aquí. Desde aquí, desde este punto
hasta este punto tengo voltaje, ¿verdad? Porque esos 5 están independientes de estos 5, por eso fue que hice el puente. Eso lo explicamos en videos anteriores. Lo mismo sucede con este negativo que está aquí. Positivo, negativo. Bien, entonces ahora vamos a conectar la primera lámpara. Para conectar la primera lámpara, yo lo único que tengo que hacer es, voy a tomar un puente de aquí de la fuente de alimentación del positivo y lo voy a poner aquí, ¿verdad? Uno más pequeño. Vamos a ver. Ok, ahí puse la primera. Ahí. Es fácil, ya tengo la primera. De la salida de la lámpara, que en este caso es este punto, ¿verdad? Entrada a la lámpara, salida de la lámpara. Salida de la lámpara. De ahí yo me voy a conectar a la segunda lámpara. En este caso, voy a poner por aquí para que esté mucho mejor. Y me voy a conectar aquí. Ahí está. ¿Ves? Me conecté de la salida de la segunda, que es de este elemento. Me voy a conectar a la entrada de la primera, de este elemento. Entonces, la segunda lámpara, la salida de la segunda lámpara, que es este punto que está aquí, este punto que está ahí, me conecto ahí, ahí. Entonces yo nada más tengo que conectar esto al negativo, aquí, y ahí yo tengo esas dos lámparas conectadas en serie, como ustedes pueden ver. Entrada de la primera, desde la fuente, ¿verdad? Desde la fuente, entrada de la primera, aquí la segunda, el segundo elemento, salida de esta primera lámpara, lo llevo a la entrada de la otra, y la salida de la otra, pues regreso a la fuente, en este caso al negativo. Entonces ahora podemos perfectamente conectar para medir la resistencia entre estas dos lámparas, circuito abierto, ¿verdad? A través del pulsador, por eso lo estamos usando ahí. Entonces tenemos que medir la entrada, que es aquí, a este punto, ahí. Conectamos ahí y medimos la salida aquí a este punto. Y ahí yo voy a tener el valor de las dos resistencias. Como ustedes pueden ver, aumentó a 19.8. Mírenlo aquí, 19.8. ¿Qué significa eso? Que las resistencias conectadas en serie aumentan. Es decir, el valor de la resistencia total es exactamente igual a la sumatoria de todas y cada una de las resistencias que hay en el circuito. En este caso tenemos dos nada más, pero yo puedo poner tres perfectamente. Yo saco aquí, le conecto aquí, hago un puentecito, por ejemplo, desde la salida de esta, de la lámpara número 2, ¿verdad?, a la entrada de la lámpara número 3. Vamos a ponerla aquí, a la tercera ahí. Ahí estoy entrando a la tercera. Y de la salida, que es este punto que está aquí, aquí voy entrando a la fuente, regreso a la fuente, ¿verdad? Entonces ahí tengo tres lámparas conectadas en serie, ¿verdad? Salida de la primera, entrada de la segunda, salida de la segunda, entrada de la tercera, y salida de la tercera a regreso a la fuente. Entonces cuando yo ponga aquí tenemos el medidor en la entrada de la primera y la salida de la tercera, que es este punto que está aquí, salida de la tercera, yo puedo conectarme aquí y obtener la medición. Ahí en este caso la resistencia debe aumentar. Efectivamente, mire cómo aumentó ahí a 32.5 ohmios. Es el valor que hay entre esas tres lamparitas que tenemos ahí. Si quiero otra, a número 4, pues hago lo mismo. Lo único que tengo que hacer es conectar otro jumper entre la salida de la tercera, que es este punto que está aquí, y la entrada de la cuarta. Sería este, ¿verdad? Salida de la tercera, entrada de la cuarta. Y la salida de la cuarta, fíjense el medidor allá, la salida de la cuarta, aquí, a este punto que está aquí. Entonces, cuando conecte el medidor, tenemos la entrada aquí, conecto el medidor conectado a la entrada. Cuando lo conecte aquí a la salida, ahí este punto, ahí vamos a ver la variación. 300
340 y, vamos a ver, está 325 ohmios. Está bajando, vamos a ver. Vamos a ver si hay algo flojo. Perfecto, ahí sí está la medida, 64.5 ohmios. Desconectamos otra vez, ahí se va abierto, ahí tenemos la resistencia abierta, ¿verdad? El circuito abierto. Cerramos aquí y ahí tenemos 64.6 ohmios. Recuerden que esos son valores de ohmio, ¿eh? No tiene que ver nada con miliohmio, nada de eso, es ohmios. Lo que estábamos midiendo ahorita eran miliamperes, pero ahora estamos hablando de ohmios. Ok, ahí fíjense, esa medida es errónea porque está flojo. Vamos a conectar, a ponerlo bien, ahí está, 66 ohmios. Esa sería la medida de las 4 lamparitas conectadas en serie. 4 lamparitas conectadas en serie. Ok. Más adelante vamos a medir con el medidor análogo para medir los valores de resistencia para comprobarlo con el tester digital. Si tienen alguna pregunta la pueden escribir en los comentarios. Si te gustó el video, dale a me gusta. Gracias.